En los campos de la salud, la agricultura, la producción, las finanzas, la vivienda, el empleo, la educación y muchas otras esferas, las entidades vinculadas al sector de la economía social y solidaria siguen demostrando la necesidad de afrontar la crisis a través de acciones conjuntas y coordinadas. Bienvenidos a Caminos Cooperativos, el programa que busca aumentar la conciencia sobre el sector de la economía social y solidaria y promover las ideas de solidaridad, eficacia económica, igualdad y paz mundial. Gran participación correntina en el quinto Congreso Internacional de Coninagro. Una nutrida delegación de dirigentes y jóvenes cooperativistas de Corrientes participaron del quinto Congreso Internacional de Coninagro y el Congreso Anual de la Mesa de Juventudes de Coninagro, llevada adelante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a referentes del sector y la Federación de Cooperativas de Corrientes. Compartimos ahora las imágenes y los testimonios en Caminos Cooperativos. Bien, nos encontramos con el presidente de Coninagro, Carlos Yanisotto. Muy buenos días. Un gusto de saludarlo. Muchas gracias por estar en el Congreso. Bien, y bueno, la primera consulta tiene que ver con cómo ve usted las implicancias, las cuestiones positivas, los saldos positivos que tiene el quinto Congreso Internacional de Coninagro. Y son varias. En primer lugar, en la gran cantidad de dirigentes de todo nivel que está presente. Esto marca que el sector cooperativo, junto con las otras entidades, que el sector privado está dispuesto a través de la unidad a poner en marcha nuevas medidas diferentes a las actuales para que haya más producción de alimentos. No se derrota la inflación con medidas monetaristas, sino con más producción, entre otras cosas, por supuesto, y la estabilidad fiscal. Para destacar la asistencia del oficialismo, del señor secretario de Agricultura, de Alex Roy, es decir, que el arco político se está conformando para dialogar y establecer políticas agroindustriales conjuntas. Y por último, la presencia de personajes de índole internacional que le da trascendencia a que la Argentina puede perfectamente estar con las economías regionales y demás vinculado al mundo. Usted hablaba en su exposición de la propuesta que le habían hecho al actual ministro de Economía, Sergio Massa. Brevemente, ¿nos puede contar, brindar unos detalles para los que no saben de qué se tratan esas propuestas que pueden beneficiar al sector agroindustrial? Sí, fundamentalmente un cambio de paradigma. Necesitamos, lo que se le ha presentado al ministro de Economía y al secretario Bailo, es un cambio en la política cambiaria. Necesitamos un dólar competitivo, necesitamos una política financiera que aliente y apoye al productor, necesitamos tener la valentía de bajar impuestos, no de subirlos, porque de esa manera va a haber mayor producción y mayor empleo, y el Estado va a poder recaudar mejor, y políticas de orden laboral en que mejoren la situación del empleo en la Argentina. No políticas que vayan en contra del mundo del trabajo, sino todo lo contrario, porque lo que demuestra la evidencia
es que cada vez hay menos trabajo. Significa que tenemos que mejorar el sistema. Estos son el sistema laboral. Por eso estas son las propuestas con el ministro de Economía, que trabajemos no en un Estado estatista, intervencionista, sino un Estado que aliente a la producción. Bien, en esta economía tan inestable, no solo a nivel global, sino por supuesto todas las problemáticas que venimos teniendo hace rato en este país, ¿cuáles son las principales causas, aparte de la economía inestable, que enfrenta y le cuesta, digamos, al sector agropecuario poder producir más? Y fundamentalmente todo el sector impositivo, fundamentalmente la falta de confianza, fundamentalmente que el gobierno está manejándose con circulares del central, con decretos del NNU y no con una visión estratégica vinculado a lo público y lo privado. El gobierno ha elegido enfrentarse con el campo y no tiene ningún sentido el campo, y en este Congreso lo queremos reivindicar. No queremos enfrentarnos con el gobierno, queremos manifestarle que hay otro camino porque los resultados son muy malos. Bien, por último, siempre se habló desde la mesa de enlace inclusive la buena relación que ha tenido con el ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y ahora pasó a ser secretaría de la nueva llegada del ministro de Economía, Massa, con la llegada de Juan José Bailo, que estuvo presente acá en el Congreso. Y bueno, consultarle, usted en particular desde Coninagro, ¿cómo ven ese pase de ministerio a la secretaría y cómo está el diálogo con él? El diálogo está muy bueno, de hecho que he estado presente. Le manifestamos nuestra preocupación, él nos ha contestado también en forma muy concreta. Y en segundo lugar, hoy la situación es tan difícil que no podemos detenernos a evaluar mejor un ministerio o no un ministerio. Por supuesto que no nos satisface, pero hoy hay urgencias de la nación que queda en segundo grado el debate sobre el ministerio. Ya lo debatiremos en su momento. Y según su opinión, por último, ¿por qué se demora tanto? ¿Por qué el gobierno parece? Porque bueno, nos reunimos con cuestiones técnicas, como le dijo el mismo secretario, y bueno, estamos trabajando 12 horas, 14 horas, pero ¿por qué se demora tanto ante la necesidad de la Argentina con el tema sobre todo de las reservas que necesita el Banco Central como agua? Lo que justamente hemos dicho, en mi discurso lo dije, ahora es el momento, no hay más nada para poner sobre la mesa porque las cosas y los programas están. Se necesita la decisión de cambiar de forma las políticas. Es una política a favor de la producción y no que el Estado sea populista e intervencionista. Bien, muchísimas gracias, presidente. Bien, nos encontramos con Alexandre Roy, titular del INAE. Muy buenos días, ¿cómo está, Alexandre? Buenos días, contento de estar acá. Bien. Vos decías en tu exposición, acá en el Congreso, el 5º Congreso Internacional de Coninagro, plantea el tema de la dificultad que van a tener, por ejemplo, los que se inscribieron en su momento en el IFE para conseguir laburo. ¿Cómo sería una solución, digamos, para tratar de que toda esa gente, digamos, ese universo, digamos, que están sin laburo formal, del INAE o de tu mirada, para que puedan ingresar al mercado laboral? Mira, ahí yo creo que hay que hacer una aclaración conceptual. Digamos. No estamos más en sociedades en pleno empleo. Cuando 11 millones de personas solicitan el IFE, significa que no tienen empleo. Tenés la mitad de la fuerza de trabajo de este país que no está en el empleo, pero todos trabajan. Entonces, ¿cuál es el problema? Que las instituciones actualmente existentes no permiten absorber esos 11 millones. Entonces hay que crear nuevas instituciones. ¿Qué consiste crear nuevas instituciones? Es formalizar, registrar, mejor dicho, el trabajo de esos 11 millones y dotarlo progresivamente de instituciones que permitan valorizar su trabajo y de instituciones que permitan dotarles de derechos. Eso es el camino que para nosotros hay que seguir. Bien, y en relación a los planes sociales, que está muy en boga, en discusión, en debate permanente, de que, por ejemplo, el potenciar trabajo, puedan ir trasladándolo a trabajos formales. ¿Cuál es tu reflexión respecto, tu opinión, de qué tan factible puede ser eso en el mediano plazo? Yo creo que es un debate mal planteado. En primer lugar, porque si tomamos que la cantidad de planes sociales son 1.300.000 sobre 22 millones que constituye la fuerza de trabajo, es apenas un 5%. ¿No? Entonces, toda la sociedad está discutiendo 5% de la fuerza de trabajo. Es una discusión que no debería tener la centralidad que tiene, punto 1. Punto 2.
gran parte de los que reciben, los que se llaman los planes sociales, reciben de verdad un salario social complementario. Es decir, que es un ingreso que complementa su salario. Eso, el problema es que ese complemento no está asociado a una formalización, a un registro de ese trabajo. O sea, el problema no es el complemento, el problema es el registro del trabajo y dotar de derecho. Si enfocáramos mucho más la discusión sobre cómo dotar de derecho al conjunto de los trabajadores, el debate se reorientaría hacia algo mucho más productivo. En España, actualmente, que es una población muy parecida en cantidad de habitantes a Argentina, en el día de hoy tiene 18 millones aproximadamente de empleo formal y acá tenemos 6 millones aproximadamente, más o menos. Entonces lo que te consulto es desde la economía social, de INAE, del asociativismo, digamos, de las leyes que ustedes marcan, digamos, para apoyar, para ayudar, digamos, en ese sentido. ¿Cómo avisorás que se pueda ir solucionando o logrando eso, más allá de lo que comentaba recién, por ejemplo, el diputado Manes, que es muy complicado, que es todo muy a largo plazo, un nuevo país, digamos, proyecto de país, donde también está el tema de la grieta y lo difícil que es de todos los sectores políticos aunar ese esfuerzo para que realmente la Argentina pueda demostrar su fuerza productiva. Fíjate que con la referencia que vos tomás de España, los 18 millones, es más o menos los 6 millones que hay, 6 millones y medio en el sector privado, agregarle 3 millones en el Estado, son 9 millones y medio. Si le agregáramos los trabajadores que recibieron el IFE, que son 12 millones, estaríamos en 20 millones. Entonces, efectivamente, eso fortalece la idea de que hay que dotar de instituciones esos 11 millones. ¿Por qué no va a funcionar? Y eso yo quiero ser muy claro. ¿Por qué no va a funcionar la idea de que esos 11 millones de personas ingresen en la relación de empleo? Porque con viento a favor, el sector privado argentino puede crear 200.000 puestos de trabajo al año. El crecimiento vegetativo de Argentina son 270.000. Significa que hoy en día el sector privado apenas puede absorber el crecimiento vegetativo de Argentina. Entonces hay que crear sí o sí nuevas instituciones para esos 11 millones de trabajadores, asumiendo que ya trabajan, porque nadie en la Argentina vive del aire ni de la solidaridad familiar. O sea, todo el mundo trabaja, salvo raras excepciones que terminan teniendo, digamos, mucha repercusión mediática, pero que no corresponde a la realidad sociológica. Entonces ahí hay que ser muy claro sobre la necesidad de que abramos nuestras mentes y rápidamente creemos dispositivos que permitan registrar a esos trabajadores. Hoy, por ejemplo, hay una serie de propuestas que están en el Congreso que tienen que ver con el monotributo gratuito para un conjunto de trabajadores que permitan, entonces, que facturen, empezar a registrar, a que el Estado reconozca y conozca esa realidad y desde ahí construir políticas adecuadas. Es un camino que no es un camino inmediato, pero como toda marcha de 1000 pasos, tienen que empezar por el primero. Por último, ¿qué tan difícil, según tu opinión, es la posibilidad de, bueno, con los números altos que hay de indigencia y pobreza, pueda ir avanzando y el país pueda crecer realmente y bajar a los niveles que supo tener alrededor de más de 50 años atrás aproximadamente? Y justamente yo creo que hay una potencial económico enorme en la economía social, en la economía popular, que si nosotros con políticas de crédito, con políticas de registro, potenciamos ese trabajo y esa producción, los niveles de crecimiento van a surgir de abajo hacia arriba. Que eso no es incompatible con el sector de la economía que exporta, que está vinculado con los flujos internacionales de capital. Eso es 20% de la población que está vinculado a esa economía, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es tener un modelo de desarrollo mixto, donde los circuitos externos y los circuitos internos tengan especificidades, tengan reglas propias, no se contaminen unos a los otros, pero que atendamos el conjunto de la realidad económica en esa realidad que es múltiple, que no es uniforme, no es homogénea, ¿sí? Entonces hay que entender la realidad tal cual como es y esa realidad es múltiple. Entonces requiere política para cada tipo de realidad, articular y armar una arquitectura del desarrollo argentino distinta a la que tenemos hoy. Muchísimas gracias, Alexandre Arroyo. Gracias a ustedes.
Nunca estás solo si te acompaña tu canción favorita y un mate con yerba Playadito. Colonia Liebig, La Correntina, departamento de Ituzaingó. Playadito, la del paquete amarillo. Al oro verde de tus yerbales. Playadito, la tradición que se comparte. Mezclando ritmo chamamecero. Bien, nos encontramos en el marco del 5º Congreso Internacional de Coninagro con el diputado nacional por Encuentro por Corrientes, Jorge Vara. Buenos días, ¿cómo está? Bien, muy bien, buen día. Bien, primero consultarle algunas consideraciones respecto de la importancia y la relevancia que tiene este Congreso para, por supuesto, el sector agroindustrial y también de la mirada para Corrientes. La importancia del Congreso está dada por la importancia del cooperativismo y del asociativismo en general, que permite a los productores ser más competitivos, sobre todo los productores de menos escala, juntarse y hacer competitividad en términos de escala, trabajando juntos. Esa es la esencia del cooperativismo y la importancia del Congreso está dada desde ese punto de vista. Además que es un Congreso internacional que también muestra algunas cuestiones, van a ir tratándose algunas cuestiones vinculadas al cooperativismo en otros países, en otras regiones, que también es importante considerarla, ¿no? Y fundamentalmente hay que estar apoyando para fortalecer el cooperativismo. Nosotros en Corrientes, usted preguntaba, vinculado a mi provincia, en Corrientes tenemos varios ejemplos muy buenos de cooperativas, sobre todo de nuestros productos icónicos, nuestros principales productos, que han permitido ser competitivos justamente por estar juntos, ¿no? No quiero nombrar alguna y dejar otra, pero por ejemplo en tema de hierba hay una presencia cooperativa muy fuerte, en tema de citru una presencia cooperativa muy fuerte, en miel hay una actividad cooperativa muy fuerte, en arroz no de tanta importancia relativa como las anteriores, pero también hay una presencia de cooperativas, en este caso Entre Ríos más fuerte en cooperativas arroceras, pero Corrientes tiene 2 cooperativas arroceras que ayudan justamente a lograr objetivos que esos mismos productores miembros de las cooperativas individualmente no lo podrían lograr. Todo eso que se trata en un congreso, yo creo que de ahí un poco le da la base a la importancia de este congreso y que nosotros le damos nuestra provincia al tema cooperativo. Hace mucho tiempo se habla de la falta de política de Estado que necesita el sector productivo para fortalecer y poder producir más, como decía hoy en su exposición el presidente Gianni Soto de Coninagro, y bueno, preguntarle cuáles serían algunas de esas políticas de Estado que pueda favorecer al sector tan importante para el país. Una que afecta a toda la producción, a todo el agro, pero fundamentalmente afecta muchísimo a las economías regionales, es la fenomenal brecha que hay en los tipos de cambio. O sea, yo no estoy criticando, es decir, hoy Gianni Soto hablaba de un solo tipo de cambio, bueno, ese sería el gran objetivo. Pero una cosa es que vos tengas una diferencia en el tipo de cambio del 40%, con la cual vinimos conviviendo durante determinado periodo, y hoy que supera el 100%, 120%, ¿no? Llegó al 150%, pero fue un momento corto, pero que está ya por encima del 100%. Una brecha cambiar de esa magnitud ya altera todas las relaciones de precio que puedan haber entre los productos y los insumos, digamos, es decir, a lo que uno vende el producto lo vende el insumo. Hay una transferencia, del punto de vista técnico-económico, una transferencia de recursos de un sector a otro, de unos sectores a otros sectores, que es fenomenal y que realmente no hace al buen funcionamiento de una economía sana, ¿no es cierto? Todo para controlar una inflación que, como bien lo marcó el presidente de Coninagro, está a la vista que tampoco la están controlando, porque la brecha está por encima del 100% y la inflación también está ya prácticamente por encima del 100%. Creo que la cuestión pasa por otro lado, ¿no? Por último, ¿cómo ha avanzado estos últimos años Corrientes y el apoyo que ha tenido del gobernador, por supuesto, Gustavo Valdés, en materia productiva? ¿Y cuál cree usted, o algún dato que pueda brindarnos,
le faltaría, digamos, para que Corrientes, más allá de la fuerza de forestación y ganadería que tiene, pueda ir mejorando y solucionando las dificultades que se les viene, digamos, en el día a día? Hay sectores que han avanzado más en función del contexto en el cual están y sectores menos, pero los sectores de exportación están más afectados. El arroz en ese sentido está más afectado. El citrus, si bien tiene un mercado interno importante, tiene un porcentaje de su producción destinada a la exportación con bastante problema. Encima muchas de nuestras cooperativas tenían como destino países de Centro Europa, hoy en conflicto bélico, en guerra concretamente. Diferentes problemas, pero afectan bastante. Un tema que afecta al tema regional, un tema que está muy vinculado a la cuestión de la región, no solamente de Corrientes, sino a las provincias del Paraná, de la hidrovía Paraná-Paraguay Superior, que son en realidad 4 provincias las más afectadas: Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, y parte de Santa Fe. Es el tema de los fletes y la logística, excesivamente cara. Si no podemos definitivamente desarrollar bien el flete fluvial a través de la hidrovía, por lo menos el flete ferroviario. Y en este sentido, los últimos gobiernos, tanto de la presidenta Fernández como inclusive de Macri, priorizaron el ferrocarril del NOA, tal vez porque hoy hay más carga instantánea en este momento y no se atendió el mesopotámico, ¿no? O sea, lo que antiguamente era el ferrocarril Urquiza. Luego ferrocarril mesopotámico, bueno, y ahí nosotros, la mayor parte de los volúmenes de producción de nuestra provincia están sobre la costa del río Uruguay, ruta 14, digamos. Como usted bien mencionaba, forestación, después podemos ir agregando hierba, arroz de la parte sur de la provincia. Nosotros siempre planteamos el ferrocarril sobre la 14 y el desvío en Colonia Libertad a Curuzú, Cuatiá, Mercedes, nada más. Eso no, y eso nos daría una competitividad en términos de salir al resto del mundo. El 80% de lo que produce Corrientes de arroz se exporta. La forestación se podría estar exportando mucho más y tenemos una seria limitación del costo de logística, porque son productos de bajo valor unitario. Teníamos problemas de energía que se ha mejorado bastante, pero también hay que atender en algunas otras zonas la distribución de energía, porque para crecer hace falta energía, hace falta recursos, hace falta energía. Sin energía es imposible crecer, y una logística competitiva es imposible crecer. Fuera de eso, yo creo que nuestros sectores pueden caminar muy bien, y como le decía, una brecha cambiaria. Insisto, yo no soy un defensor a ultranza de una sola moneda, pero una brecha tan amplia ya trastoca toda la relación relativa de precio que nos afecta mucho, sobre todo a economías regionales, ¿no? Muchísimas gracias, diputado. Gracias a usted. Mi nombre es Elsa Diana Aguirre, de la localidad de Loreto. Loreto está en la parte norte de Corrientes, está a 220 kilómetros de Corrientes capital, sobre la ruta nacional 118, y bueno, las localidades más renombradas, digamos así, que linda la localidad de Loreto es Ituzaingó, Itaibatec, Cacatí, que son localidades por ahí turísticas también, así como en Loreto. Bien, usted fue muy conocida públicamente hace varios meses por el tema, bueno, usted como productora de miel y bueno, los incendios que sufrió la provincia del interior y bueno, todas las pérdidas que sufrieron muchos productores rurales, y bueno, usted salió y demostró mucha solidaridad en ese sentido y lo siguió haciendo durante varios meses. Bueno, preguntarle qué le generó todo esa labor suya en apoyo hacia los demás colegas y el valor que tiene hoy en día la mujer cooperativista. Bueno, ese trabajo en realidad salió a la luz, sí. Nosotros desde la cooperativa siempre realizamos esas clases de trabajos. Obviamente fue más notorio, digamos así, por los incendios forestales que hubo, de pastizales, de esteros, pero también a la par de eso tuvimos falta de agua en la localidad. Entonces, con el camión de la cooperativa, el tractor, y los asociados de la cooperativa también salimos a repartir agua potable para las familias que estaban necesitadas. Y desde la cooperativa, ese trabajo que se venía haciendo y que se seguirá haciendo seguramente en años posteriores nos fortalece como asociado. También es uno de las patas fundamentales de un cooperativismo, la solidaridad.
y bueno, y llevamos esa gran bandera que es el cooperativismo en el corazón de cada uno de nosotros, y eso es que nos motiva siempre a salir a la calle y a trabajar, más allá de que cada uno tenemos nuestras actividades, a trabajar en función de la comunidad. ¿Qué cosas salientes puede resaltar de lo que fue la jornada hoy del 5º Congreso Internacional de Coninagro? Y la verdad que todo está muy bueno. La impronta de no ser una, ¿cómo puedo decirle? De no ser una mera exposición, sino de ser una entrevista a las personas que fueron convocados. Esa innovación creo que le vino muy bien. La verdad que yo no participé en otros encuentros, pero suelo participar de congresos y el hecho ese me llamó la atención. Y para mí fue todo bueno, conocer muchas personas también, personalidades, y siempre uno va incorporando información relacionada a todo ámbito y especialmente en este ámbito cooperativista que es en donde nosotros convivimos diariamente. ¿Qué a nivel Corrientes, qué cree usted o cuáles son las perspectivas que ve de acá a mediano o largo plazo para que las cooperativas, diferentes cooperativas de todos los sectores productivos, puedan ir generando más crecimiento? Bueno, yo lo que puedo hablar de nuestra cooperativa, que es apícola, nosotros venimos trabajando con el INAES desde Federación de Cooperativas. Con Federación hicimos un proyecto bastante ambicioso, yo por ahí le llamo el nuevo Relación Apícola, Renacer Apícola Provincial. Eso ya fue aprobado, esos montos. Ahora estamos en la instancia de empezar a comprar los materiales inertes y eso es gracias al trabajo en conjunto de nuestra cooperativa con Federación de Cooperativas y el INAES. Nosotros consideramos que dentro de 2 años y pico y más también, depende obviamente del clima, que es algo fundamental para el trabajo apícola, estaríamos más del 50% de lo perdido estaríamos recuperando, si Dios quiere. Muchas gracias, Diana. Gracias a ustedes y muy buena jornada. Felicitarlo por todo lo que están haciendo. Gracias. Llegamos al final de una nueva emisión de Caminos Cooperativos, el programa que busca aumentar la conciencia sobre el sector de la economía social y solidaria y promover las ideas de solidaridad, eficacia económica, igualdad y paz mundial. Será pues hasta el próximo programa.